sublime arrobador. Estaba yo en Jerusalén, en el templo del Señor. Oí cantar a niños en coro celestial. Los ángeles del cielo respondían su canción. Los ángeles del cielo respondían su canción. Jerusalén, Jerusalén, alza tu voz triunfal. Hosana en las alturas, hosana al Señor, tu Rey. El sueño pronto se cambió, una quietud reinó. Callaron los hosanas y el infantil clamor. El frío y crudo amanecer oscuro se tornó, y la sombra de una cruz en el Calvario apareció. La sombra de una cruz, oh, en el Calvario apareció. Jerusalén, Jerusalén, alza tu voz triunfal. Hosana en las alturas, hosana al Señor, tu Rey. Amén. La escena pronto se cambió, la tierra nueva vi. Allí la ciudad santa brillaba junto al mar. Dios refulgía con su luz, las puertas Cristo abrió, y todo aquel que aceptó tenía su lugar. Estrellas, luna, astro, rey, perdieron su fulgor al descender Jerusalén, la nueva y gran ciudad. Al descender Jerusalén, la nueva y gran ciudad. Jerusalén, Jerusalén, alza tu voz triunfal. Hosana en las alturas, hosana al Señor, tu Rey. Hosana en las
Que Cristo venga pronto. Había pedido la hermana directora de mayordomía que como fuera a cantar este himno. Hace un mes aproximadamente no había conseguido la pista. Había estado bastante afectado de la voz, más de 2 meses, con una afección fuerte. Me había mojado con agua y lluvia y Dios quiso que yo pudiera alabar su nombre en esta mañana. En esta hora quiero agradecer públicamente al cuerpo de ancianos de esta iglesia, al director de ancianos de la iglesia, Jaime Ortega, y a los ancianos de esta iglesia por darme el voto para trazar su palabra en esta hora, y por cada uno de ellos y su obra de ministerio en esta iglesia para avanzar juntos a la patria celestial. Agradezco a cada uno de ellos, a cada uno de los ancianos de esta iglesia. Y el solo Señor sabrá recompensarle a cada uno de ellos según su obra. En esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios. Y quiero que la hagamos buscando ahí en el libro Evangelio según San Lucas. A eso hemos venido, ¿verdad? A abrir su palabra, a escuchar su palabra. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, tenemos una declaración. San Lucas 24, versículo 47. Lucas 24, 47. Dice la palabra del Señor: y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Qué tremenda responsabilidad tenemos. Se nos presenta y se nos abre hoy la palabra de Dios. Así que para hacer esto, yo te invito a que cierres tus ojos para orar a Dios. Querido Jesús, en esta hora tu palabra ha sido abierta. Nos has mostrado cuán interesante es que nosotros prediquemos acerca de esto y que necesitamos hacerlo tan rápidamente porque los tiempos son malos. Necesitamos verte en gloria y necesitamos prepararnos porque tu encuentro es inminente. Las señales así lo han mostrado y tenemos que hacer cambios rápidos en nuestra vida y en nuestra conciencia. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en tu iglesia, porque aún nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Prepara nuestros corazones en este momento para escuchar tu voz, en el nombre de Jesús, amén. Así que en esta mañana vamos a hablar de una palabra que es el centro del mensaje evangélico y es la base de la meditación. Es una palabra que es la palabra arrepentimiento. Miran ustedes, hermano Edwin, pero usted predicó algo acerca de arrepentimiento la última vez. ¿Saben, hermanos? Si esta iglesia, si yo no me arrepiento, no vamos a gozar la patria celestial. Necesitamos tener esta palabra muy clara en nuestra vida y en nuestro diario vivir, porque es el centro del mensaje de Dios. Y si usted revisa la Biblia con mucho detenimiento, usted encontrará que esta palabra arrepentimiento es tan trascendental, tan importante, que Juan el Bautista, el profeta, ese fue el centro de su predicación: arrepentíos. El mismo Jesús en la tierra, Juan 4:17, habló de qué: arrepentíos. Pedro en su predicación, revísela usted y va a encontrar: arrepentíos. ¿Qué haremos? Arrepentíos. Pablo, y el enfoque de su predicación fue: arrepentíos, arrepiéntanse. Los apóstoles, todos ellos, uno a uno: arrepentíos. Fue el mensaje de ellos. Si usted revisa al final de la Biblia, ya si usted quiere, está el libro de la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, y ahí usted va a encontrar que en las 7 iglesias, que son las 7
épocas de la historia de la iglesia de Dios, ahí van a contar que terminado cada una de esas iglesias, el mensaje para cada una de ellas es arrepentidos. Así que usted, mi hermano, si no es una persona arrepentida, difícilmente podrá entrar al reino de los cielos. Y vamos a ver en esta mañana dos elementos claves, solo dos, de cómo se logra un verdadero arrepentimiento y de cómo estos elementos deben estar claros en la vida de uno y en la vida de usted. Dije que habían dos elementos que vamos a revisar en esta mañana, dos elementos claves que nos vas a hablar del arrepentimiento. El primero elemento para que usted se arrepienta, porque usted me dirá, pero eso es fácil. Arrepentirse, no, eso es fácil. No, hermano, no es fácil. En el fondo siempre tenemos una disculpa, algo que decir frente a usted, porque eso es, no, porque es que yo. ¿Sabe? Yo cuando leo la palabra y veo, por ejemplo, esa parte cuando dice que no se levantarán los malos en el juicio, yo digo, Señor, ¿quién te va a hablar, decir algo en el día cuando tú estés haciendo juicio ante las naciones? Dice que no se levantará el malo. Si no se levanta el malo, mucho menos el bueno. A decir nada. El primer elemento clave para el arrepentimiento, hermano, es reconocimiento de que soy un pecador. ¿Cuál es el elemento primero? Reconocimiento de que soy un ¿qué? Soy un pecador. Vamos a la Biblia a ver este concepto. Romanos 3:9. Evangelio de los Historia a los Romanos, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, repito el texto, Romanos 3, 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado a todos, tanto judíos como gentiles, están bajo ¿qué? Bajo el pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún dos. O uno, es que estoy leyendo mal, ven. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron a Dios inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El primer elemento clave para el reconocimiento de que usted necesita un arrepentimiento es que usted es un ¿qué? Es un pecador. ¿Saben? El Salmo 51, versículos 3 y 4, lo escribe David en su arrepentimiento. Vamos a Salmo 51, 3 y 4. Salmo 51, versículos 3 y 4. Alguien que lo tenga a la mano lo puede leer. Salmo 51, 3 y 4. Gracias, hermana. ¿Reconoció David su pecado? No sé si usted sabía cuál era el pecado de David, pero vamos a hacer un pequeño breve aquí, un comentario breve. Saben, es fácil hablar de otros, saben, pero me encanta la Biblia porque la Biblia no le esconde nada a nadie. Ahí está claro. ¿Se acostó David con la mujer de su prójimo? ¿Sabía él que estaba pecando? ¿Saben? Este hombre, Urías, ¿de qué nacionalidad era? ¿De qué nacionalidad? Era hitita. Eran de los heteos. Y mire qué barbaridad tan grande lo que la Biblia cuenta, que un hitita, un heteo, no era un judío, conoció al Dios de los judíos y se hizo parte del pueblo judío. ¿Era dónde? Hitita. Y ahora él se hizo y era tan fiel a Dios
que lo hicieron soldado del pueblo de Israel. Y era tan fiel a Dios que lo nombraron capitán de las fuerzas del ejército de los cielos, de Dios. Mire qué barbaridad tan grande. Y ahora David estaba en su casa, en el palacio, haciendo nada por allá. Y ahora embarazó a una dama, a la esposa de aquel caballero, que era fiel a Dios. La Biblia dice que mandó a llamar a Urías. Le dijo, ve a tu casa y duerme con tu esposa, para cuando pase el tiempo, no, ese hijo es de qué, del marido que llegó de la guerra. Pero Urías era fiel a Dios y no fue esa noche a dormir a su casa. ¿Se quedó dónde? En la puerta del palacio, con los ejércitos que estaban a la puerta del palacio. Y ahora David tiene doble problema. No fue a su casa, ¿qué hago ahora? Y ahora dice que se fue a ¿dónde? Lo llamó y le dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo así que no has ido a dormir a tu casa? Tú tienes que descansar. Y tú sabes cuál es la respuesta de uno que era hitita. ¿Cómo yo puedo estar aquí tranquilo en mi casa con mi mujer, siendo que el arca de Jehová está en el campo de guerra? ¿Cómo? ¿No te ha pasado eso a ti, que a veces los inicuos te pellizcan y te dicen, ¿dónde está tu cristianismo? ¿Y ahora qué hace David? Le da alcohol, lo emborracha, pero él tampoco tampoco va esa noche a su casa. ¿Y ahora qué hace David? ¿Qué hace David? Escribe una carta, premeditadamente, ¿verdad? Y lo envía con la carta de su sentencia de muerte. ¿Será que Urías tuvo la tentación de abrirla? No, porque era ¿qué? ¿Fiel a quién? A Dios. Y ahora David, colóquenlo donde le manda a decir con el general Joab, en inglés, y le dice, mire, vamos, colócame al amiguito al frente de la batalla, y lo dejan solito para que caiga rapidito. Y dice la Biblia que así fue. Murió el amigo Urías, pero Urías era fiel a Dios. Y ahora viene el pecado y el reconocimiento. Me encanta Romanos 17, vamos rapidito. Romanos 17. ¿Qué dice Romanos 17? Versículo 7:17, me estaba soltando. 7:17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí. Perdón, me equivoqué. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que ¿qué? Que no quiero. ¿Eso qué? Eso hago. Y ahora el amigo David empieza a mirar qué hace, cómo arreglamos las cosas. Y ahora se gesta en la vida de este varón una rebelión. Me encanta el Salmo porque muestra la realidad que escribe David en su pecado y cómo él llegó a entender que había estado en pecado realmente. Dice usted, arrepentirse, ¿verdad? Eso es fácil. Pero cuando no te pones los zapatos de David, no podrás entender cuán importante es volverse a Dios. Cuán importante es regresar a los brazos de Dios. Y el Señor dice en su palabra, en Salmo 19:2, muestra el pecado por ignorancia y el pecado por rebelión. Vamos a verlo. Salmo 19. Salmo 19. Aparece el concepto de pecado por ignorancia. Sí, porque usted puede pecar, ¿por qué? Por ignorancia. Es un tipo de pecado. No sabía.
¿Cuántas veces hemos hecho cosas que ni siquiera sabíamos que eran pecados? No sabíamos. ¿Pecamos por qué? Por ignorancia. Pero el Salmo 19, versículo 12, ¿qué dice? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. ¿Pecado por qué? Por ignorancia. Líbrame de los que son, de los que no sé cuál es el pecado. Líbrame. ¿Sabía David lo que estaba haciendo? ¿Era pecado por ignorancia lo de David? Era carta abierta, carta abierta. Y ahora, interesante lo que dice el versículo 13, que presenta el pecado por rebelión. Dice, preserva, versículo 13, 19, 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré libre de gran ¿qué? De gran rebelión. El pecado llega, es acariciado, pero surge el arrepentimiento. Y ese pecado te lleva a ver cómo te encuentras y te dices, verdaderamente yo necesito a un Salvador. Y ese pecado se hace una soberbia y como resultado se convierte en una rebelión. Y ahora se encontraba David en rebelión delante de Jehová. Pues saben, hermano, les tengo una buena noticia. La soberbia y la rebelión también la perdona Jehová. Como dije, la soberbia también ¿qué? La perdona Jehová. Hay alguien en la iglesia que quizás se encuentra así, ¿verdad? Quizás nosotros no sabemos que estamos pecando porque hemos caído en un pecado de ignorancia. Pero David presentó al Señor su condición y en su casa con detenimiento lea el Salmo 51 y se va a dar cuenta la necesidad clara que tenía David de sentirse amado. ¿Por qué? Por el Señor, porque se sentía separado de Dios, se sentía que estaba lejos de Dios. Proverbios 28:13 nos muestra cuán importante es la misericordia del Señor. ¿Qué dice Proverbios 28:13? ¿Qué dice? Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que oculta sus pecados, ¿no qué? Mas el que los confiesa y se ¿qué? ¿Qué es lo que va a alcanzar la persona? ¿Saben lo que es misericordia, verdad? Misericordia es que el hermano que está aquí, perdón, no tiene camisa y yo tengo muchas en la casa y yo lo veo a él que está sin camisa y entonces veo que está ya él como yo, voy al ropero, saco la mejor de todas, la de los sábados y se la doy a él que no tiene camisa. La misericordia es un acto. Y el Señor reveló su gracia a su pueblo, viniendo a morir por cada uno de nosotros. Reveló su misericordia, porque Él es misericordioso y ¿qué? Y clemente. El que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se ¿qué? ¿Se alcanzará qué? Quizás esa sea tu condición. ¿Sabe, hermano? Nosotros somos pecadores y la paga del pecado es la ¿qué? La muerte. Y no tenemos cómo pagar el precio del pecado. Entonces Dios nos miró y dijo: yo voy a pagar el precio de tu pecado. Pero el precio del pecado es la muerte, y la muerte para siempre. Entonces Dios se hizo hombre y moró en mi lugar. Tomó
la muerte que yo debía pagar, que es para siempre, y eso se llama misericordia. Amén. Él tomó nuestro lugar. Cuando escuchamos en la iglesia la palabra justificación a la luz de la Biblia y a la luz de la teología, justificación no es más que el perdón. Justificación es el perdón de los pecados. Justificación, Él nos justifica, nos perdona los ¿qué? Los pecados. Y también es la liberación de la culpa por el pecado. Eso que no te deja dormir. Cuando entras en comunión con Dios y entras, la misericordia se derrama sobre ti y la culpa no vuelve a ti ni en tu mente. Y Él otorga a sus hijos liberación del castigo por el ¿qué? Por el pecado. Y te otorga la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo ya murió por nosotros. Hermanos, soy feliz de haber sido aceptado de nuevo en el Señor. Dios dice, venid a mí todos los que están como trabajad y yo los haré descansar. ¿Cuántos de los presentes son pecadores como yo? Quizás hay uno que no, ¿verdad? ¿Ah? Todos somos pecadores. ¿Saben? David reconoció a Dios su pecado y Dios lo perdonó. Y más adelante es interesante cómo Dios llama a David. Le dice que el corazón de David es conforme al corazón ¿de quién? Perdonó Dios la rebelión de David. Yo leo el Espíritu de Profecía en el libro Patriarca y Profeta. Dice que el pecado de David se cataloga en una sola palabra: perversión. Eso es fuerte, ¿verdad? Pero así lo dice la sierva del Señor. ¿Saben? Recuerden ustedes la historia del fariseo y el publicano, ¿verdad? Los dos fueron al templo, los dos fueron a orar. El fariseo decía que él no era como aquel que estaba allá, porque él sí daba ¿qué? Los diezmos. ¿Qué más hacía? Ayunaba. ¿Qué más hacía? Y no soy como este que está allá. ¿Y qué dijo Jesús? Os digo que de los dos, el publicano que dijo, sé propicio a mí, ¿qué? Reconoció el publicano que era pecador. ¿Qué dijo Jesús acerca de esa parábola? ¿Qué dijo? Que os digo que fue a su casa ¿cómo? Justificado. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Primer elemento entonces es la que reconocimiento de que soy un ¿qué? Soy un pecador. Vamos por buen camino. Quiero reconciliarme con Dios, quiero arrepentirme. Debo reconocer que soy un ¿qué? Que soy un pecador. ¿Sabes? Es interesante que cuando vamos en el camino del arrepentimiento no tropezamos con ningún otro. Porque el camino que Dios ha dejado para el arrepentimiento es tan ancho como su propia vida. Nadie te puede obstaculizar que tú te acerques a Jehová, porque Dios es todopoderoso. El segundo elemento que veo en esta mañana, y quiero ir a avanzar rápidamente, el segundo elemento para reconocer y para sentir que debo arrepentirme es que se debe estar en la vida mía y en la vida suya un corazón contrito, un nuevo corazón, un corazón de acuerdo a la mente de Dios. La experiencia de un corazón contrito de una persona se produce cuando se ha acercado ¿a dónde? A Dios. ¿Cuál es el segundo elemento entonces? Corazón contrito, paz interior, aceptación de que Dios es quien controla mi vida y tu vida. ¿Saben? Joel 2, 12 y 13 nos muestra quizás este aspecto. Libro de Joel, versículo 2, 12 y 13. Joel 2, 12 y 13. Ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro ¿qué? Corazón, con ayuno y lamento y llanto. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque es
misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande, ¿a dónde? En misericordia, y se duele del castigo. ¿De qué se duele Jehová? Del castigo. Es misericordioso. ¿Te has equivocado en la vida? ¿Quieres volver a los brazos del Señor? ¿Quieres volver arrepentido? Los dos elementos que te he presentado están sustentados por la palabra de Dios. Lucas 15, 17 está la parábola del hijo pródigo. Y dice, el versículo 17 dice, Lucas 15, 17, y volviendo ¿en qué? Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de la mente, un cambio de los patrones mentales. Iba para allá y Dios me dice, convertíos para acá. Y la gente dice, oye, y ese no era el que estaba en vicio, ese no era el que estaba borracho por ahí. Un arrepentimiento. Convertíos, dice Jehová. El hijo pródigo desperdició todo lo que se le había recibido de su padre. Desbarató la herencia. Hizo un poco de tonterías por allá. Y ahora vino delante del Señor. Y volviendo en sí, preparó un discurso para el Señor. Conocía él a su padre. Había vivido cercado de la casa de su padre. Conocía cómo era la casa de su padre. ¿Cuántos siervos en mi casa habían qué? Abundancia de comida. ¿Y yo aquí comiendo qué? ¿Regresó o no regresó el hijo pródigo? Y cuando el padre lo vio, ¿qué hizo? Corrió. Segundo, ¿qué hizo? Lo abrazó. Y tercero, ¿qué dice? Olía a cerdo el hijo pródigo. Es interesante que nosotros podamos espiritualmente sentir el beso de Dios en nuestra vida. Sentir cómo Dios nos abraza. Preparó un discurso para el Señor. Le dijo, mira, yo he pecado contra ¿dónde? Fue lo que dijo David. He pecado contra el cielo y contra... No me llames como uno de tus hijos. Llámame como uno de tus ¿qué? De tus jornaleros. ¿Quién representa al hijo pródigo? A mí. ¿Cómo dice? A nosotros. ¿Quién representa al hijo pródigo? ¿Quién representa al padre? Dios. ¿Saben? Arrepentimiento es un cambio de los patrones mentales, de la mente. Dios destruyó esta tierra porque dice que los pensamientos del corazón del hombre eran solo de continuo ¿cómo? Necesitamos entonces un arrepentimiento en nuestras vidas. Necesitamos entonces un cambio de los patrones mentales, de la conversión de ir hacia una dirección. Vamos hacia el pecado y hacia el mundo y Dios nos dice, devuélvete, por ahí no es por acá. Arrepentimiento. El pecado es un problema mental. ¿Usted no ha orado por gente que tiene problemas mentales? Usted ha llegado a casa donde hay tantos problemas y usted indigno y pecador dice, Señor, oramos por esta familia, Señor. Oro por esta enferma, oro por este. Dios derrama su gracia porque Dios lo ha prometido. Dios promete salvarnos. Dios vino a morir por nosotros. Su afán y su única razón de ser en esta tierra era venir a morir. ¿Cuántos de nosotros muchas veces rechazamos a Dios? ¿Por qué digo que es un problema mental? Porque cómo usted se aleja de Dios, la fuente de la vida, es inaudito, es increíble que usted se aleje de Dios. Porque Él es la fuente de todo poder. ¿Cómo nos hemos alejado de Dios si Él es el todopoderoso, el que otorga bendición? Por eso es que quizás en la iglesia no se ven más de las bendiciones, porque no nos hemos arrepentido. No hemos reconocido que somos pecadores. No hemos tenido la experiencia de un corazón contrito. Y saben, esa experiencia
solo la da Dios. Cuando dice en su palabra, si alguno quiere ser el primero, debe ser ¿cómo? El servidor de todos. Hechos 9:35. ¿Qué dice Hechos 9:35? Solo me faltan 3 textos aquí para terminar, porque necesitamos estar en conexión con el cielo y presentar palabra fiel y verdadera, porque Dios ha venido a traer misericordia y justicia eterna a esta iglesia. Hechos 9:35, ¿qué dice? Alguien que se ponga de pie y lo lea. 9:35, Hechos 9:35. ¿Qué dice? Los cuales se convirtieron ¿a quién? Al Señor. Hechos 11:21, otro texto, 11:21, Hechos 11:21, ¿qué dice? Y la mano del Señor estaba con ellos en gran número, creyó y se convirtió ¿a quién? Al Señor. ¿Qué está operando en la vida apostólica? Arrepentimiento, conversión, gente con una mente cambiada y transformada por la obra del Espíritu Santo. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, ¿sabes qué dice? Que si qué. Si alguno qué. Si alguno está ¿quién? En Cristo. ¿Qué es lo que está pasando en la mente? Una nueva criatura. Las cosas que he aquí todas son hechas nuevas. ¿Esto quién lo hace el Señor? ¿No lo hace el Señor estas cosas? Hay un texto que me encanta, Hechos 26:20. Vamos a leerlo. Hechos 26:20. Libro de Hechos, versículo 26:20. Dice el Señor, Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de ¿qué? De arrepentimiento. Por causa de los judíos aprendióme en el templo y intentaron matarme, dice el apóstol. Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran. ¿Saben? Necesitamos mostrar en nuestras vidas obras dignas de arrepentimiento. ¿Sabe qué son eso de obras dignas de arrepentimiento? Gente transformada por la gracia poderosa de Jesús. Gente que está en vías de la patria celestial. ¿Saben? Cuando una persona es arrepentida en su vida, se nota, eso se ve. Si yo le dijera que yo soy atleta, ustedes no me creerían, ¿verdad? Porque mi cuerpo dice todo lo contrario. Si soy basquetbolista, menos me creerán. Porque en la vida de los cristianos el arrepentimiento se ve, se nota. Hay muchas personas que se llaman cristianos y solo son religiosos. Duro, pero es así. Ni están convertidos, ni están convencidos. Solo son religiosos. Se convencieron de una verdad, pero no se han dejado que esa verdad los convierta. Siguen en su camino el mismo carácter año tras año, y su mal genio y su mal carácter continúa por los años. ¿Eso da muestra de qué? De que no hay un verdadero arrepentimiento. Sorpréndase lo que voy a decir ahora. El mensaje de Jesús dirigido a los creyentes de arrepentimiento lo dijo Jesús a los judíos. El mensaje de Juan el Bautista de arrepentimiento empezó primero ¿con qué? Con los judíos. El mensaje de Pablo fue primero ¿a quiénes? A los judíos. El mensaje de Pedro a los judíos. El mensaje de los apóstoles a los judíos. El mensaje de Juan el discípulo amado
a la iglesia, a los judíos. Así que el mensaje de arrepiéntete es para ti y para mí. Porque si fuéramos arrepentidos, la gente creería más en Dios y hubieran gente más aceptando a Dios. Porque somos nosotros los llamados a mostrar en el pueblo de Dios que hemos conocido a un Dios y ese Dios nos ha dado la bendición del verdadero arrepentimiento. ¿Por qué es que esta iglesia no se bautizan más personas? ¿Por qué es que no vemos más bendiciones de las que debemos recibir? Porque el llamado a esto de arrepentirse empieza primero por la casa del Señor. Nuestra vida reflejaría que somos personas cambiadas. Y es nuestro testimonio lo que los tocaría a ellos cuando nos verían caminar. Veo interesante la vida de Juan, el discípulo amado, que dice que al final, cuando Jesús ya había muerto, dice que el único que reflejó hasta en su manera de hablar y de caminar tan igualmente fue Juan el Bautista, Juan el discípulo amado, quien reflejaba, había mirado tan de cerca a Jesús que lo había imitado hasta en su manera de hablar. Tenemos nosotros esa relación con Dios tan grande que hasta en nuestra manera de hablar y de proceder podríamos decirle a la otra persona: Dios te puede perdonar. Hay un camino que Dios está abriendo para que seamos salvos. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es ¿qué? ¿Cómo recibimos a los nuevos conversos en la iglesia? ¿Lo ponemos a cerrar la iglesia y lo dejamos ahí encerrado? Dice que la senda de los justos, la senda de los arrepentidos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Es perfecto. Alguien que me lea primera de Tesalonicenses 1:9. Y vamos aterrizando en esta hora. ¿Hay alguien que lo tenga? Primera de Tesalonicenses 1:9. No lo tengo aquí marcado. Primera de Tesalonicenses 1:9. Yo quiero que me lo pongan acá, por favor. Video. Primera de Tesalonicenses 1:9. Quiero tenerlo acá. Santiago y Juan dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Quiénes son los que Dios ha llamado para mostrar que hay un Dios vivo en la tierra? Usted y yo. ¿Es o no es? Cuando recibimos al convertido, al que se está iniciando en la fe, cuando lo recibimos y le abrimos las puertas de esta iglesia, ellos deben verte a ti convertido. Saben, Santiago y Juan, los discípulos, Dios los llamó hijos del toro, Boanerges, hijos del demonio, porque llegaron a una ciudad de Samaria y no lo aceptaron. ¿Qué quieres que el Señor ora para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Y Dios que dijo: ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Somos nosotros unas personas cambiadas? Dios estaba tratando con hijos espirituales, con hijos del trueno, con Boanerges. Saben, hay muchos en la iglesia que hemos
llegado así. Y Dios nos ha ido transformando de tal manera que el Señor nos va a llamar con nombre propio si usted lo quiere recibir en esta mañana. Saben, Dios tiene un nombre preparado para ti. De seguro que no será Juan Erges. De seguro que no. Pero Dios en esta mañana te hace una invitación. Ezequiel 33:11, y con este terminamos. Ezequiel 33:11. Hace hambre, ¿verdad? 33:11. Hay uno que ya se están durmiendo. Levántense porque este mensaje es para ustedes. Ezequiel 33:11, ¿sabes qué dice? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte de ¿quién? Del impío, sino que vuelva al impío su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué habéis de morir, casa de Israel? ¿Por qué? Si tenemos el mensaje correcto, la Biblia correcta, el Señor correcto, el Dios de los cielos correcto para salvarte, ¿por qué nos hemos de perder? Primer elemento para ser arrepentido es, reconoce que soy un pecador, y segundo, vive una vida de un corazón transformado y arrepentido por la gracia del Señor. ¿Quieres en esta mañana? Hay dos cosas que Dios ha puesto en mi mente. El primer grupo que va a pasar aquí son gente que conoció al Señor, se apartó un día y ahora quiere regresar de nuevo al Señor. Y quiere decirle al Señor, Señor, sé propicio a mi pecador. Y quiero que los demás hermanos que están aquí cierren sus ojos para que el hermano que va a pasar aquí a este lugar sienta el poder y el llamado del Espíritu Santo. Gente que se había apartado, que se había extraviado, pero que hoy quiere volver al Señor. Gente que había tomado el camino equivocado, pero que hoy quiere volver al Señor. Y Señor, yo quiero volver a ti, abrázame, así esté hediondo a cerdo, así el pecado me esté oliendo, abrázame. ¿Quiere alguien ponerse en pie? Los demás cierren sus ojos, por favor. Y quiere venir hasta aquí y decir, Señor, yo quiero hacer pacto contigo. Habrá una persona en esta mañana que quiera volver al Señor, que se había apartado, pero que quiere volver al camino, que había extraviado la senda de los justos, pero que ahora decide correrla para alcanzar la perfección de la luz eterna. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiere pasar aquí al frente y decir, reconozco mi condición, quiero salvarme, quiero ser persona grata al reino de los cielos, quiero entrar por las puertas celestiales, quiero que Cristo me abra las puertas, quiero que Él entrar por las calles de la ciudad, quiero entrar en tu reino? ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiera hacerlo así? Pase aquí al frente, varón. Pase aquí al frente, por favor. Los demás cierren sus ojos. Hay un mover del Espíritu Santo en esta mañana. Dios ha hablado a nuestra vida y a nuestro corazón. Para el resto de la iglesia, ¿quiénes quieren hacer pacto de santidad con el Señor? ¿Quieres colocarte en pie? El Señor te abraza en este momento. Corre, te abraza y te da un beso, porque te desea feliz en la patria celestial. Esperamos otra persona en este momento. Alguien que quiera regresar al Señor, que se había equivocado, que había estado con los cerdos, pero quiere regresar al Señor en esta mañana. Oremos. Querido Jesús, gracias por tu santa palabra, porque sin ella no podríamos salvarnos. Gracias porque tú has explicado con exactitud, con claridad, el deseo vehemente de salvarnos. Gracias por tu Espíritu Santo. Permite que este Espíritu Santo no sea parte de cada uno de nosotros, sino que al contrario, avancemos
y caminemos agarrados de la mano de Jesús. Señor Jesús, han pasado 4 hijos tuyos. Abrázalos, bésalos, y que puedan sentir el gozo de la salvación y que el Espíritu libre les sustente. Señor Jesús, tu iglesia también ha tomado un voto de seguirte a ti. Reconocemos que somos pecadores, que sin ti no somos nada, pero que tú has venido a darnos vida eterna. Y nosotros ahora tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje, porque quien está enfermo es quien puede llevar el mensaje a aquellos que se encuentran enfermos, porque han conocido la cura, porque nosotros somos los que hemos conocido tu palabra. Nosotros somos los llamados a llevar este mensaje a aquellos que están enfermos espiritualmente. Señor, ayúdanos a hacerlo, que tu iglesia se levante a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no te han conocido, y que demos testimonio de fe tan grande que mucha gente que nos vea pueda decir: qué pueblo admirable y perfecto es esta. Yo quiero pertenecer a ese pueblo de Dios. Querido Jesús, gracias por la obra transformadora de tu Espíritu Santo, y porque cada corazón que te recibe en esta hora lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Dios le guarde. Dios le bendiga, mi hermano. Bien, hermanos, vamos a darle gracias a Dios alabando su santo nombre con las estrofas del himno número 371. Vamos a colocarnos en pie y vamos a cantar el himno 371. Gracias te doy por darme esperanza, que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio, que me dio la salvación. Jesús, te amo, Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús, hoy te invito, dame tu corazón. Gracias te doy por darte alabanza y feliz poder cantar. Gracias te doy por la vida eterna, que en breve de gozar. Jesús, te ama, Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús, hoy te invito, dame tu corazón. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por darnos esperanza. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario, por tu sacrificio. Ahora somos nosotros los que debemos llevar el mensaje de salvación. Ayuda a tu iglesia, Señor Espíritu Santo, ayúdala, para que podamos salir con gallardía, con valentía a predicar tu santo mensaje. Danos tu paz a tu iglesia, y gracias por tu mensaje de salvación y de vida eterna que hemos recibido en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos esperanza, porque tú muy pronto volverás. En el nombre de Jesús, amén.